Sábado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín. Las personas alrededor piensan y publican sobre sus vidas amorosas y amistades. De otros, su mayor problema es su sufrimiento de mal de amor. El mío es solo saber si hoy tendremos algo de comer. Alguna vez Donald Trump, el ahora presidente de los Estados Unidos, contaba la anécdota de aquella vez que se quedó en la ruina económica. Su gran fortuna se había desplomado y, según él, sus deudas eran tan grandes que incluso un vago en la calle era más rico que éste. No porque tuviera algún bien económico o material, sino porque de hecho, por lo menos no tenía deudas impagables. No obstante, a pesar de esa fuerte tormenta en su vida, lo logró. Se superó a sí mismo y pudo con esfuerzo y reinvención volver a la cima, o al menos él así lo ve. Habiendo contado esta pequeña historia de una de las personas más poderosas del mundo, no trato de comparar las circunstancias específicas de un magnate millonario con la vida marginal de un individuo de las periferias, mucho menos ser indulgente con las personas que son pobres justificando su situación con el trabajo presente. Realmente no estoy buscando hacer una crítica a la gente con mayor capacidad económica, ni mucho menos generar empatía hacia los desfavorecidos, ni aún menos hacer lo contrario. Simplemente quiero describir a modo de guía aquello que probablemente necesitas saber, sobre todo si todavía eres muy joven, sobre el acto de sobrevivir a la pobreza e incluso, quién sabe, escapar de ella para vivir con dignidad. ¿Qué es eso que apesta? Hay una enfermedad que se propaga y se impregna en cada espacio, objeto e individuo que toca, corroe, degrada, hasta el punto de convertirse en un aroma hediondo que despoja la dignidad. Eso es la pobreza. Más allá de un estado mental o una simple condición de falta de dinero, es una situación en la que las personas presentan carencias sociales definidas, tales como atraso en el nivel educativo, falta de acceso a los servicios de salud, de seguridad social, condiciones deficientes o inadecuadas de vivienda, de servicios básicos como agua, luz, drenaje e incluso acceso limitado o insuficiente a la alimentación. A todo lo anterior se puede añadir falta de oportunidades y acceso a la cultura. Hay que decirlo, la pobreza es multidimensional. Esto quiere decir no solo lo anterior, no implica únicamente llevar bien las finanzas personales o tener una mente proactiva en busca de ganar más dinero, como a veces se tiende a reducir el tema de la búsqueda de la riqueza individual. Es de utilidad comprender esto bien, sobre todo para lograr tener éxito en aquello que no muchas personas logran hacer, salir de esta condición y vivir bien. Si no se trabajara de esta manera, el esfuerzo realizado día con día tendría muy poco impacto, ya que los recursos y herramientas disponibles no se aprovecharían al máximo o incluso podrían quedar inutilizables. Por lo tanto, un primer paso previo a las estrategias que aquí se harán mención, sería relevante realizar un diagnóstico de la situación de pobreza en la que te encuentras, tu contexto y lo que tienes disponible a la mano para sobrevivir y salir de esta. Aunque naturalmente es un tema para otro momento, sí sería necesario destacar la importancia de ello. Mientras tanto, comprendiendo que existe una infinitud de posibilidades en las que una persona puede encontrarse, partiremos de la premisa en la cual, a pesar de vivir en una situación límite, puedes o pudiste acceder a una computadora o dispositivo móvil con internet para poder ver este video, es decir, quizá en un contexto de pobreza urbana o en las periferias, o tal vez en algunas zonas rurales con acceso a servicios básicos. A modo de paréntesis, no se excluye a los entornos de marginalidad mayor de este video, por lo cual es probable que varias estrategias aún puedan servir. No obstante, creo que es de merecer un trabajo extra en particular sobre esta posibilidad. Ahora sí, sin más preámbulo, hay que ahondar en el tema. Primera parte, el mago de las finanzas tiene como principal truco hacer rendir cada peso. Por supuesto, es más que claro que en el juego de la riqueza, el medio por excelencia para obtener recursos es el dinero. Por ello es que se le debe dar especial cuidado por sobre otros medios. Pero hay dos cosas que se deben tener en cuenta. La primera de ellas es que tener dinero no es lo mismo que tener riqueza. Acumular por acumular o invertirlo porque sí, no te va a hacer ni más rico ni mucho menos más inteligente en el manejo del dinero. Tener dinero y no usarlo es como no tenerlo. De la misma manera, usarlo mal es también como no tenerlo. Hacer rendir el dinero, por lo tanto, es priorizar su uso adecuado en orden jerárquico de importancia y estratégico para
para lograr objetivos diversos. Por eso es que insisto en diagnosticar primero el contexto particular para saber cuál es la meta final y por tanto qué orden de pretensiones se deben cumplir antes que otras. Suena sencillo ciertamente, pero en tiempos de pobreza se tiene que pensar desde qué vale más la pena, comprar un mueble de mayor calidad pero mucho más caro o uno barato de forma provisional mientras se cubre un gasto prioritario, hasta qué es más importante, comer un día pero dormir en la calle o tener donde dormir pero pasando épocas de hambruna. Como vemos, no existen las decisiones sencillas. Cada centavo se vuelve oro puro cuando se trata de sobrevivir un día más. Ante esto, la recomendación entonces, aunque contraintuitiva, que se implanta en torno a las finanzas personales, no es aprender a gastar mejor, sino más bien evitar el colapso. Lo segundo es consecuente a lo anterior, que el bien primordial por excelencia te vuelves tú mismo. Sin tu supervivencia todo lo demás pierde sentido. Por lo tanto, la bebida, comida y vivienda se vuelven aún más valiosos que cualquier otra inversión. La salud en este sentido cobra mucho mayor importancia dado que, aunque suene deshumanizante, tal como una máquina, si te estropeas se recortará la probabilidad de continuar generando ingresos. Todas las herramientas de trabajo que tengas disponible se vuelven vital preservarlas y cuidarlas, porque sin ingresos no hay futuro. Posteriormente, si ya has logrado sobrevivir un día más, la estabilidad se vuelve una vía a tener especialmente en cuenta, no solo en temas de ingresos, sino que también en la salud básica personal, tanto física como emocional. Después, las deudas son aspectos también considerables, tanto para lograr los primeros objetivos anteriormente planeados como para cubrir la propia deuda, pues esta, metafóricamente hablando, es como un incendio que calienta en las noches y del cual uno puede apoyarse, pero si se descontrola puede acabar por volver cenizas todos los demás esfuerzos. Lo último que hay que priorizar, y aunque suene a pecado, es el pensamiento a largo plazo. Por lo tanto, el ahorro, las inversiones y hasta la educación parecen pasar a segundo plano, pero no porque dejen de ser importantes, pues como debes saber, apostar a futuro es también una tarea fundamental. Por ejemplo, elegir trabajar en lugar de ir a la universidad para un joven puede parecer una gran idea al inicio. Sin embargo, el desgaste puede provocar que, si no se han aprovechado bien los años más productivos, al final se terminarán las mismas condiciones, solo que más viejo y enfermo. En cambio, el estudio, aunque puede reportar grandes pérdidas económicas para una familia, incluso por años, al contrario del primer caso, puede ser un buen catalizador para eventualmente recuperar con creces la inversión, tanto para el individuo como para la familia. Como dije, el secreto del mago es hacer rendir el dinero. Priorizar su uso es vital, pero sobrevivir no es ni mucho menos el objetivo principal. En estos casos, lo recomendable, y en un sentido no solo individual, sino más bien cooperativo, si se trata de una familia, es velar por alternar entre la supervivencia inmediata, pero haciendo apuestas de a poco por cosas que puedan generar mayores rendimientos a futuro, desde mejores herramientas de trabajo, negocios, proyectos o hasta la educación de un miembro. Lo cual nos lleva a la siguiente estrategia. Segunda parte. El mago no trabaja solo, tiene asistentes y hasta un equipo detrás de la vista del público, e incluso a veces no es el mago. Aquí viene mi mayor crítica a uno de los aspectos que se dejan muy de lado en libros mal llamados de finanzas y hasta creadores de contenido del mismo rubro. En muchos de estos se puede observar una y otra vez cómo se brindan herramientas, se dan consejos, se transmiten historias y hasta fábulas con especial centro en el trabajo individual de la creación de riqueza, como si el éxito personal fuese lo único necesario para salir de esta condición, como si solo se dependiera de uno mismo. No es casual que varias veces se nombre a personajes como Mark Zuckerberg, Steve Jobs o Elon Musk, pero nunca a sus socios, sin los cuales de hecho llegaron al lugar donde están o estuvieron. No es casual tampoco, a lo anterior mencionado, que se haga centro solo en el individuo, que cada famoso que alguna vez se llamó pobre haga especial hincapié en que, con su esfuerzo y disciplina, lograron ser ricos y exitosos. No, es un mito. No digo que no existan personas excepcionales o que el trabajo duro y la constancia no sean necesarios, mucho menos que no haya que responsabilizarse de lo que se pueda y deba hacerse en las condiciones de vida propias, sino que, a la hora de la verdad, la mayor parte de las veces necesitamos de otros para poder salir adelante de alguna u otra manera. Y aunque claro, puedes negarte en seguir esta estrategia, la realidad es una.
es que es de mucha ayuda tener en quien apoyarse. La familia nuclear, por ejemplo, las amistades, compañeros de trabajo, de gremio y hasta los vecinos se vuelven cómplices especiales, tanto para conseguir trabajo o medios de empleo, clientes, información, socios, préstamos y hasta simples objetos que puedan necesitarse mutuamente. Parece obvio, lo sé, pero el debilitamiento social es también un aislante de oportunidades. Claro, puedes intentar, por ejemplo, buscar sacar solo un negocio adelante, pero sin capital suficiente, cualquier emprendimiento, por prometedor que sea, puede tardar mucho más tiempo en ver la luz que si se eligiera buscar a personas con una visión compartida o pedir apoyo a alguien con parte del capital suficiente para comenzar. Dicho de otra manera, asociarse para lograr objetivos aminora la carga. Ya no eres tú contra el mundo, sino el mundo contra nosotros. Debe reconocerse que la principal fuente de asociación y la más utilizada suele ser la familia, dado tanto por la confianza en los lazos de sangre como por el hecho de que se comparten espacios con estas personas. Sin embargo, no es despreciable tampoco la idea de expandir las redes de apoyo lo más posible, desde amigos cercanos hasta aquellos conocidos que puedan aportar algún tipo de recurso u oportunidad. Igualmente, personas que no necesariamente sean tus amigos, pero con conocimientos más especializados como profesores o adultos mayores, pueden ser focos de sabiduría que pueden aportar experiencia y acortar años de errores. En todo caso, busca acercarte a entornos donde hay personas que puedan aportar medios de vida o ventajas. Aunque naturalmente, como podrás darte cuenta tan pronto lo intentes, no es tan fácil como parece, dado que existen reglas sociales implícitas o incluso riesgos que deben tomarse en cuenta. Por poner una cuestión, la reputación abre puertas que muchas veces el dinero no puede. Así como un buen historial crediticio consigue mejores créditos con instituciones financieras, un buen crédito social permite que las personas tengan confianza en que si te prestan dinero o piden tus servicios, recuperarán lo que te dieron o saldrán beneficiados, según sea el caso. Es decir, ser confiables es de gran ayuda para con los demás. Considera que para todo tipo de favores existen diferentes clases de personas y necesidades. Las demás gente no se encuentran en este mundo para ti, viven sus propias vidas y tienen sus propios propósitos. Habrá quienes podrán ofrecerte apoyo tan solo por tener un vínculo emocional contigo, otros claramente esperarán algo a cambio. Importante es tener en cuenta que pedir favores puede minar un vínculo o perder un contacto si se deja de ver al otro como persona o si se deja las necesidades del otro en segundo término. Por otro lado, aunque realmente suene cruel, la movilidad social también es un fenómeno cultural. Aprender a vestir, hablar y comportarse influye bastante en tus probabilidades de obtener éxito en este rubro. Si no es posible cumplir con alguna o varias de estas condiciones, trata de por lo menos ser aceptable para el entorno en el que te encuentres. No me malentiendas, ser disruptor a veces da frutos, pero cuando hacerlo implica atentar contra tu supervivencia en entornos donde tienes escaso o nulo poder, lo prudente suele ser volverse homogéneo. Permanece ahí, pero no resaltes. Por último, dentro de este apartado, y aunque puede parecer un golpe muy duro al ego, cuando comprendes que salir de la pobreza no solo depende de ti, también comprendes que a veces no eres lo más importante. Dicho de otra manera, esto no es una historia personal de cómo, con esmero y sagacidad, saliste de la pobreza y te volviste exitoso. Por favor, evita este pensamiento. El punto es salir, por lo tanto, en ocasiones se tiene que hacer sacrificios para que un individuo de una familia o un puñado de personas de un grupo puedan salir adelante y jalar al resto. Lo anterior se puede observar a modo de descripción en las familias cuando las mujeres suelen quedarse a cuidar del hogar mientras los hombres salen a trabajar. También cuando un miembro de la familia deja sus estudios para que otro pueda continuarlos. Suena injusto, lo sé, y en ocasiones puede de hecho volverse una apuesta contraproducente por generar nuevas desigualdades dentro del mismo grupo. Sin embargo, como veremos, aplicado de forma adecuada puede volverse una cadena de ayuda. Primero sale un miembro de la cueva, el cual volverá después para sacar al resto. Lo importante es, dependiendo de qué lado te toque estar, comprender el salir de la pobreza como una estrategia colectiva y no como una narrativa individual. Hay que comprender el rol que te toca jugar y que todos son parte de la misma operación, porque mientras uno avanza, otro resiste, mientras uno acumula, otro sostiene, y aunque desde fuera pueda parecer que uno solo pudo salir de la pobreza, casi nunca es un acto solitario. En síntesis, puede hasta ser molesto necesitar la ayuda de alguien más para sobrevivir, pero a pesar de sonar anticlimática la idea de haber prosperado gracias a que alguien más te apoyó o hasta te sacó de tu condición directamente, muchas veces es lo que queda. Entonces, a diferencia de un discurso motivador, salir de la pobreza puede ser también una renuncia, donde alguien transfiere una parte de su vida para que alguien más tenga una mayor probabilidad de salir adelante. Tercera parte. Hay que aprender trucos nuevos. Sí, ya lo sé. No soy ni seré el primero en decirlo.
Hay que mantenerse en un estado constante de aprendizaje. Aquí es claro y no hay manera de decirlo mejor. Lo que sí puedo cambiar con respecto de otros es que aunque continuar aprendiendo cosas nuevas es hasta necesario en entornos altamente competitivos, la educación es un recurso caro. La educación de calidad al menos, sobre todo cuando la apuesta es costosa y el riesgo alto. Sí, hay que aprender cosas nuevas, pero no puedes aprenderlo todo, ni mucho menos dominarlo. No decir ya el hecho de que aquellas habilidades que el mercado suele recompensar mejor, no siempre están alineados con nuestros intereses y hasta con nuestras convicciones. No estoy justificando salir de la pobreza a toda costa. Más bien, que en muchas ocasiones, como bien es sabido por las personas que viven en ella, se tiene que hacer cosas diversas para sobrevivir, y aunque hacer aquello que nos disgusta se encuentra dentro de ellas, la real recomendación es acercarse a habilidades técnicas que puedan ser bien remuneradas sin sacrificar otros aspectos como el bienestar personal, grupal, psicológico o espiritual. En ello ahondaré más adelante. Siguiendo en el tema del aprendizaje, sin llegar a carreras universitarias, en preparatorias técnicas se puede aprender a reparar equipos, programar sistemas básicos, instalar redes eléctricas, administrar, trabajar metales y hasta cocinar. Habilidades útiles que en ocasiones pueden evitar un gasto mayor de dinero que supondría, por ejemplo, contratar a alguien que repare algún objeto o comprar uno nuevo, ser un medio de vida, conseguir favores a cambio y, ¿por qué no?, servir para la vida diaria. Pero también cabe mencionar no descartar otro tipo de carreras y conocimientos de los que no necesariamente se puede obtener rendimientos inmediatos. En este punto cuestiono a quienes suelen despreciar los estudios superiores e incluso las carreras en humanidades por considerarlos innecesarios, sin restar valor al aprendizaje autodidacta, que también debe reconocerse como una opción válida. Como vimos en la primera parte, no toda la vida se traduce a una utilidad rápida. Las universidades, por ejemplo, no son únicamente espacios para estudiar, constituyen uno de los pocos lugares donde convergen una gran variedad de personas con distintos contextos, conocimientos y medios, lo que puede convertirse en una valiosa red de contactos a largo plazo. Asimismo, dentro de estas instituciones se encuentran bibliotecas con una amplia variedad de libros sobre múltiples temas, así como docentes que colaboran con diversidad de empresas y organizaciones, muchas de ellas con cierto reconocimiento dependiendo de la calidad de la universidad. A ellos se les suman clubes, becas, cursos extracurriculares, asociaciones estudiantiles e incluso programas de intercambio con otras casas de estudio. Como si fuera poco, en muchos casos mantienen convenios que ofrecen apertura al mercado laboral, así como descuentos a estudiantes en distintos productos y servicios. Sin embargo, para no salirme mucho del tema, aunque las universidades contienen gran variedad de oportunidades dentro de sus puertas, suelen ser criticadas por no ser semejantes a la realidad laboral, pues presuntamente existen muchas cosas prácticas que no se pueden aprender dentro de las aulas o que no están contempladas en los planes de estudio. Sin desmerecer las críticas verdaderas que se puedan hacer a estas instituciones, la realidad es una. Como dije, el aprendizaje cuesta. No todos los cursos se encuentran en internet, ni tienen el mismo nivel de reconocimiento que se puede lograr de una escuela de prestigio. Existen libros especializados que no son fácilmente obtenibles en otros lados, ni mucho menos es lo mismo el aprendizaje autodidacta que el logrado mediante la guía de un profesor. Ya ni hablar de contratar a un maestro particular, ya que suele ser bastante caro, incluso si se consigue a cambio de trabajo. A pesar de lo anterior, ya si se elige o se está forzado a estudiar o aprender algo por uno mismo, no deja de haber buenas opciones para hacerlo con ayuda de internet. No solo hay disponibilidad de libros, también hay cursos gratuitos sin certificaciones o por lo menos creadores de contenido que son excelentes guías. Solamente no debe olvidarse de no confundir la calidad del aprendizaje y la necesidad de tomar con estricto rigor los estudios, pues es una tarea de la que estás totalmente a cargo. Nadie va a estudiar por ti. Del mismo modo, el conocimiento útil suele ser bastante inútil sin la dirección adecuada en un sentido teleológico, es decir, al fin al que sirve. También se ahondará en ello más adelante. Reitero, el aprendizaje es un recurso y al mismo tiempo una oportunidad bastante escasa. Aprender todo lo que pueda ser útil a corto y mediano plazo puede ser prioritario, y asimismo es recomendable no desperdiciar la posibilidad de continuar estudiando a pesar de los costos si se tiene la oportunidad, claro está. Cuarta parte, dejémonos de analogías de magos, aprende a producir. Ciertamente es una de las cuestiones más complicadas de abordar por el simple hecho de que implica describir una de las problemáticas más importantes sobre el tema, esto es claramente cómo generar ingresos. Como es evidente, cualquier fuente de riqueza es apreciada por un montón de individuos y grupos. Si las cosas fueran tan fáciles como simplemente invertir, emprender o trabajo arduo, cualquiera con 2 dedos de frente ya estaría sobre ello, como de hecho lo están. Entonces, en este apartado, más allá de reducir esta cuestión al mero hecho de decirte en qué trabajar, invertir o estudiar, considero que sería más útil describir algunas cosas que sería bueno tener en cuenta. Primero, tus recursos son escasos, pero el más importante en este sentido y además medible es el tiempo.
Una de las principales diferencias entre las personas con riqueza de aquellas que viven en la pobreza no es, como suele afirmarse, una cuestión de mentalidad, sino de la disponibilidad de recursos como este. La cantidad de medios de los que dispone cada persona determina en gran medida el margen de decisiones y riesgos que puede asumir en su vida. En otras palabras, para alguien con una disposición económica más acomodada, el dinero puede ser lo suficientemente abundante como para destinarlo a diversas apuestas, inversiones, empresas, proyectos, gastos destinados a mejorar su calidad de vida, darse gustos o ya incluso para destinarlo en disponer de más tiempo. En cambio, para una persona pobre, el dinero suele ser tan escaso que, en la mayoría de los casos, apenas alcanza para cubrir necesidades inmediatas. Como mucho, pueden aspirar a realizar una sola apuesta importante o tan solo trabajar arduamente por la posibilidad de hacerlo en algún momento. El tiempo, de igual manera que el dinero, aunque en apariencia pueda parecer que es el mismo para todos, tal como hice referencia hace unos momentos, es distinto para todas las personas, especialmente entre clases, debido a que cambia la manera en que se percibe y se dispone. Entre menos recursos tengas, tendrás que dedicar una mayor parte de tu tiempo en resolver necesidades básicas apremiantes, trabajar jornadas largas, dependiendo del caso, invertir tiempo en traslados o tareas cotidianas, lo que provoca que el horizonte de tu tiempo sea limitado, vivas con mayores urgencias, enfocado en el presente día a día. En cambio, si cuentas con más dinero, puedes controlar de mejor manera tu tiempo, ya que con mayor estabilidad puedes decidir qué tareas llevar a cabo, cuáles delegar, más aún generar ingresos sin depender directamente de horas de trabajo. Tu horizonte de tiempo se amplía. A lo anterior se integran además otros factores como la edad. No es lo mismo cuando eres un jovencito sin tantas responsabilidades que un adulto de mediana edad con la necesidad de alimentarse a sí mismo y además una familia completa. Entonces la segunda cuestión consiste en determinar qué hacer con el tiempo disponible. De tal modo, es razonable pensar cuánto tiempo te está costando el dinero que ganas, qué hacer con el tiempo que tienes por delante. Y no solo eso, también cuánto desgaste físico y emocional, tanto para ti como para las personas que te rodean, te genera, y aún más si vale la pena por lo que estás invirtiendo. Parecerá un discurso motivador, pero la razón por la cual es sensato pensar en esto es porque en varias ocasiones no existe algún tipo de alternativa. ¿Es eso o perderse en la carencia absoluta? Ayuda a tener conciencia de los costos y de las posibles alternativas. Entonces la tercera cuestión se convierte en determinar los esfuerzos eficaces en lugar del trabajo arduo, cosa que parece contraintuitivo según las aseveraciones que juzgan a las personas pobres por ser flojas o querer las cosas fáciles. Debes saber una cosa, nunca se ha tratado del mérito o el trabajo duro, es decir, quien más trabaja es el que mejor le va. Depende de muchas cosas, pero una de ellas es el uso y acumulación de los recursos. De forma fácil, piensa en las herramientas que tienes disponible ahora para generar riqueza, así como en las necesidades diarias que tienes que llevar a cabo sí o sí, que de lo contrario perecerías. Imagina ahora que tus necesidades más básicas ya fueran cubiertas, no tener que estar pensando en si vas a comer o dónde vas a dormir, que ya sea un hecho, luego no tener que pensar en las horas que te llevará a llegar hasta tu trabajo o el esfuerzo que tienes que hacer en reparar o limpiar alguna parte de tu casa, el tiempo disponible que tendrías, luego ya no tener que pensar en si vas a llegar al final de mes, o inclusive saber que si ocurre un desastre personal, estarás cubierto, que incluso pudieras emplear a alguien que trabaje por ti en ciertas tareas mientras tú te dedicas a generar ingresos, más todavía, que puedas dejar de producir tú mismo para que otras personas se dediquen a ganar y gestionar tu patrimonio por ti. Como ves, no se trata de la mentalidad o esfuerzo, sino de la capacidad o el poder para delegar tareas, que tus necesidades estén cubiertas. Si las hicieras es por gusto o principio personal, pero si lo desearas, lo pudiera hacer alguien más. Ciertamente tampoco es una cuestión ética o justa en la medida en que un individuo puede desde valerse hasta aprovecharse de otros para llevar a cabo sus objetivos, lo cual me lleva al siguiente punto: el trabajo lícito y el trabajo no lícito. Aquí parecería que te estoy invitando a realizar actos desagradables, con tal de conseguir tus propósitos, pero nada más lejos de la realidad. Me explico. Al ser la pobreza más que una condición individual, un fenómeno común para grupos de personas más o menos cercanos, lo lógico es que en una misma zona sea menos sencillo de encontrar cosas como trabajo formal, estructura urbana adecuada alrededor, competencia leal, apoyo gubernamental e incluso buenos vecindarios. Recalco, cuando hablamos de pobreza, deberíamos de dejar de pensarlo como algo propio de una o dos personas aisladas en cada parte de la sociedad y detenerse a concretar el hecho de que se debe a una o varias características que se van manifestando en ciertos lugares
por diferentes razones. De ahí que hablemos de zonas marginadas, comunidades opacadas y entidades menos afortunadas que otras, por no decir olvidadas. Por lo mismo, pedir a una persona que busque cosas como empleos formales, que abra un negocio en regla o que compita de forma leal es casi como decirle que se deje devorar por su propio medio. Es polémico, pero sí. En ciertos ámbitos debe uno pensar en si lo óptimo sería conseguir un trabajo informal o dedicarse a actividades que están en un punto gris, es decir, no son del todo legales, pero son toleradas por la ley. Trabajar bajo contrato reporta seguridad social, estabilidad relativa, posibilidad de acceder a diversos créditos y un historial laboral. En cambio, el trabajo informal, de forma distinta, brinda la posibilidad de mayor flexibilidad, una entrada rápida al mercado laboral e incluso un mayor ingreso inmediato. Por supuesto, el problema de la anterior modalidad, muy a pesar de parecer extravagante, sobre todo por la idea que se tiene de obtener mayores ingresos, cosas como enfermarse no suelen verse como opciones viables. Incluso cabe la posibilidad que un día sin más tu patrón te dé las gracias sin mayor remuneración por el tiempo trabajado. Insertarse en un nuevo trabajo se vuelve entonces algo difícil. En cambio, si se desea emprender, debe notarse que los costos legales y los permisos necesarios no siempre están al alcance de todos, por no decir ya de llevar a cabo aquellas actividades a las que se está obligado a realizar ante el gobierno, tales como tributar y llevar una adecuada contabilidad. Emprender de manera informal, aunque igualmente reporta un ahorro significativo en este apartado, debe considerarse también que muchas veces, por la hostilidad en la competencia, uno puede terminar por convertirse en un autoempleado mal pagado, sin seguridad social ni vacaciones. Cosas como el traslado, la necesidad de estudios o especialización, la carga laboral, así como las posibilidades de crecimiento, deben también tomarse en cuenta. Otras opciones como invertir no son muy recomendables, sobre todo cuando el capital es demasiado bajo. Si los rendimientos son escasos y las necesidades a corto plazo son muy urgentes, el dinero, en lugar de trabajar para ti, se encontrará en un limbo en el que los intereses que brinda son tan malos que daba igual si invertías o no, y del mismo modo, no lo puedes usar para tus propios gastos porque se encuentran apartados. Sí, sé que los videos en los que un tipo invierte una cantidad y luego a 30 años consigue una fortuna gracias al interés compuesto suena alentador. No obstante, tome en cuenta que esa realidad tomará bastante tiempo en realizarse. Mientras tanto, debes sobrevivir. Y no estoy diciendo que no ahorres o inviertas. Digo que primero debes valorar, o mejor dicho, medir si es mejor invertir en algo y sus riesgos que desembolsarlo en un gasto más inmediato. Como vemos, la cuestión de la generación de ingresos no puede reducirse a un echaleganismo así sin más. Se necesita ante todo una correcta observación de las posibilidades. Lo recomendable entonces sería tratar de variar entre una fuente de ingresos principal formal y alguna otra secundaria informal. Ya si se desea evitar la formalidad en pos de empezar a ganar dinero antes sin carga tributaria y social, por lo menos tener en cuenta las desventajas ya mencionadas para evitar que una enfermedad signifique poner de rodillas tus probabilidades de sobrevivir. Por último, y como dije, la cuestión de la pobreza no solo es un trabajo en equipo. La mayoría de las veces es una batalla encarnizada. Las oportunidades y recursos son escasos, más en ambientes de pobreza. Por lo tanto, es observable que cualquier vaso de agua en el desierto será pretendido por varias personas. De ellas, no todas serán leales ni cooperativas. Estar alerta constantemente se vuelve entonces algo necesario. Interludio. En efecto, al llegar hasta aquí, uno pensaría que sería fácil simplemente utilizar las estrategias antes descritas y listo. Los resultados se podrán observar tan pronto pase algún tiempo. Realmente no, todo lo contrario. Más bien, apenas nos encontramos con la mitad del camino. La segunda parte es sin duda la tormenta misma. Se trata de soportar las llamas. Quinta parte. El infierno. Como dije, la vida en la pobreza muchas veces es una batalla encarnizada por la supervivencia. Parafraseando, el hombre se vuelve el lobo del hombre. No es fácil salir adelante, mucho menos en lugares donde el tejido social se ha vuelto frágil, las instituciones brillan por su ausencia y solo quedas tú y los tuyos luchando día a día por una oportunidad de salir adelante. Esa oportunidad que por supuesto muchos otros también se van a pelear. Entonces, ¿cómo cabe esperar poder solamente cumplir con cada una de las estrategias anteriormente descritas si al caer la noche y regresar a casa, cada uno de los frutos de tu esfuerzo son aplastados por un merodeador nocturno?
Cuando hablé de estrategias para sobrevivir a la pobreza, realmente me refería a sobrevivir con todas sus letras. Lidiar con las amenazas entonces se vuelve un punto vital para lograrlo. Hay que decirlo, cuando uno vive en la marginalidad, usualmente se encuentra olvidado. Es como no existir para otros, lo que incluye a las autoridades. La desprotección es un punto común, por lo que en ciertos lugares y horas podrías encontrarte desde que alguien pueda intentar robar algún objeto olvidado o cometer algunos tipos de crímenes menores sin consecuencias, hasta claro, llegar al punto de que la policía y otros métodos de seguridad permanecen tan ausentes que ya de plano el hampa se ha tragado varios aspectos de la vida cotidiana, incluyendo a aquellos que deberían protegernos. Recuerdo una frase: prefiero pasar vergüenza que morir de hambre, o incluso, prefiero vivir 5 años como rey a 50 como buey. Me gustaría recalcar que el uso de la brutalidad o el crimen no se debe a que existen personas buenas y malas, suele presentarse por diversos motivos, algunos de los cuales no siempre tienen que ver con las organizaciones criminales. Esta se puede utilizar para usurpar objetos o servicios, obtener poder, amedrentar, reforzar la autoridad sobre ciertas personas o grupos, retribuir una ofensa anterior, es decir, la venganza, pero no se excluye que también pueda usarse para disciplinar o controlar a propios miembros de una familia o amigos, o inclusive para defenderse de otras agresiones. Como puede observarse, en esta cuestión no solamente hay víctimas y victimarios, también existen víctimas que se vuelven agresores y viceversa. Cuando un entorno es hostil con sus habitantes, suele observarse que son los individuos de ese entorno los que tienen que reproducir esas hostilidades para mantenerse, sobre todo cuando lo viven desde edades tempranas. En otras palabras, aunque uno mismo pueda ser una persona íntegra que no haya hecho nada malo a nadie, no quiere decir que afuera en las calles o incluso dentro de los hogares pueda vivirse ese infierno, con algún familiar que decidiera convertirse en parte del hampa o incluso ya un abusador con su propia familia. Tampoco impide el trabajar duro y no meterse con nadie la probabilidad de ser asaltado o que la zona en que se viva se pueda convertir en un centro de negocios ilícitos o inclusive una verdadera zona de batalla. La primera estrategia a contemplar en estas situaciones entonces se vuelve a mantener buenas redes de apoyo donde el núcleo principal es la familia, ya que son un medio de soporte, como dije, tanto para la obtención de oportunidades y recursos, pero también para recibir algún tipo de protección y resguardo, aunque sea en menor medida, dentro de un lugar y momento determinado. Por ejemplo, no es lo mismo ir a trabajar dejando la casa deshabitada que irse sabiendo que hay alguien de los tuyos cuidando, o regresar solo o sola que acompañado de alguien. Coordinar rutinas ayuda también en este sentido. No solo ayuda eso, al momento de salir, aunque parezca infame, lo mejor es evitar llevar grandes pertenencias o llamar la atención, pero siempre tener algo que te roben, como un cebo. Evita lugares a altas horas de la noche y especialmente comprende que los contextos de criminalidad son situacionales. Esto quiere decir, las personas que roban la mayoría de las veces también están asustados, ya sea por la posibilidad de ser atrapados o por ser liquidados durante o después de sus acciones. Por consiguiente, un lugar con poca iluminación o estrecho en la noche puede ser tan peligroso como un a plena luz del día donde sea uno desconocido. Debe ser precavido de cuándo y dónde salir, pero también, ya si no puedes escapar a esta difícil situación, simplemente cooperar deja mejores chances de mantenerse que tratar de luchar. Dejo de lado el tema de la denuncia debido a que no está en el propósito de este trabajo, pero bueno, la nombro porque es una posibilidad para que puedas recuperar tus pertenencias. Otras cosas que pueden ayudar en menor medida son el propio aislamiento dentro de los hogares, vaya, el no meterse con nadie, la fortificación de espacios como enrejados, candados, etc. dentro del propio hogar, hasta dentro de ciertas zonas como pequeños vecindarios donde solo ciertas personas puedan entrar, es decir, cooperación vecinal. Sin embargo, aunque podría parecer consecuente tener también a la mano herramientas de defensa o inclusive hacer cosas como aprender a ejercer la brutalidad como una opción, no tiene que dejarse de lado que el uso de la violencia es como una mancha que permea vertical y horizontalmente diferentes estructuras, las propias organizaciones criminales, las familias, instituciones y hasta el propio Estado. Un acto de violencia, en lugar de representar el fin, puede de hecho ser la apertura a una serie de encadenamientos de esta hasta terminar con tu propia vitalidad o la de alguien cercano. Por lo tanto, su uso al menos solo es recomendable para defenderse, disuadir en ciertos casos o si se tiene la posibilidad con un acto que pueda detenerla sin cabida una respuesta, teniendo siempre en cuenta que al generarla puede terminar por repercutir nuevamente sobre ti. Si bien podríamos ir más profundo sobre su finalización de manera efectiva, a fines de este trabajo presente, creo que sería más útil hablar respecto de aquellas cosas que podamos controlar en cierta medida para prevenir encontrarse con actos violentos.
Lo primero dentro de casa es saber llevar una adecuada relación con amigos y familiares, e igualmente cuidar de llevar a cabo un uso inadecuado de la violencia. Si es posible, evitar y hasta separarse de aquellas personas que puedan representar una amenaza, o por lo menos, si por alguna razón desligarse de ese alguien no es viable, mantener cierta cordialidad y vigilancia sobre estas personas. Ya fuera de casa, pero sin olvidarnos de esta, la apropiación de los espacios sociales es importante para lograr que poco a poco se pueda ir reivindicando una comunidad. Sirve sobre todo para disuadir a personas indeseadas llevar a cabo emprendimientos ilícitos que puedan ser focos de desastres. Por supuesto, también se puede buscar cierta protección de autoridades. Esto sobre todo en lugares que no se ha caído tan profundo en la espiral de criminalidad. A todo esto, con salvedades, debo decir que no he encontrado respuestas posibles a la prevención dentro de lugares donde las fuerzas del Estado han sido derrotadas o no alcanzan a llegar. Para estos casos, es posible esperar nuevos trabajos de mi parte, pero mientras tanto, es recalcable que en una zona donde prevalezca la pobreza y el desempleo, la acumulación de desventajas estructurales, la falta de cohesión social, carencias de espacios públicos, influencia de mercados ilícitos y un frágil monopolio de la violencia por parte del Estado, es claro que no importa qué esfuerzos individuales puedan hacerse por salir de la pobreza, la mentalidad, ahorro, ni el trabajo duro, ni todo lo anterior dicho serán suficientes. El camino para terminar con la pobreza no se encuentra solo en uno mismo, sino en ti y todas las personas que te rodean, pero también en los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno. Parte 6. La última vía. Si bien todo lo mencionado puede servir a corto plazo, no cabe duda que la contraparte de las acciones individuales es la acción social, pero es duro pensar que tarde o temprano tu vida terminará dependiendo de otra persona. No por nada se hace una metáfora de la pobreza como una enfermedad, o se le equipara a un estado salvaje donde sobrevive quien puede, no el más fuerte, quien puede. Siguiendo este orden de ideas, el apoyo surgido de acciones colectivas suele ser apreciable ante entornos hostiles. La acción colectiva y la acción política son dos pares que pueden servir a las personas para generar respuestas mucho más potentes a problemas comunes u objetivos afines. No busco sonar romántico, no estoy pensando en la noción idílica de grupos de vecinos que se juntan para un día de la nada limpiar las calles, erradicar la violencia y cooperar para terminar con la pobreza. Más bien, quiero hablar desde el punto de vista más realista, ser más práctico. La acción social y sobre todo la acción política puede servirte a ti y a las personas con las que logres aliarte para obtener recursos y conseguir cosas para tu comunidad, pero también y de forma simultánea ser un mecanismo de poder. ¿Poder para qué?, te preguntarás. Primero que nada hay que dividir este asunto de forma analítica. En un entorno de pobreza coexisten diferentes actores que he ido mencionando. Primero estás tú, por supuesto, quien está escuchando mis palabras y cuya finalidad es dejar de ser pobre. Luego están los miembros de tu familia, amistades, pareja, vecinos, comercios locales y empresas, según sea el caso. Y aunque pareciera que hasta ahí queda la cosa, también tienes que pensar en las distintas instituciones y asociaciones que no ves, pero existen también donde habitas, como son las escuelas, hospitales, los propios gobiernos locales, el Estado Nacional y otro tipo de organizaciones como el AMPA. Descrito de forma simple, están interaccionando unos con otros todo el tiempo para obtener todo tipo de valores, sea de forma horizontal o vertical en términos de poder. El Estado en este caso se erige como la principal fuerza que se puede utilizar en ambos términos anteriormente descritos, pues dependiendo de dónde vivas, los gobiernos muchas veces cuentan con diferentes programas y apoyos que pueden ser de utilidad. No solo eso, también pueden ser proveedores de diferentes recursos como son empleos, planes sociales, alimentos, medicamentos, ropa y calzado, aparatos para personas discapacitadas, servicios funerarios en caso de necesitarlos, aparatos domésticos, materiales de construcción u obras de infraestructura, apoyos en efectivo, becas y hasta en un plano menos convencional, proveer de sustancias y herramientas, digamos, no lícitas. Digámoslo así. Aquellas cosas que pueden ser codiciadas por personas con carencias. Los apoyos, aunque pueden verse como controversiales por algunos críticos que señalan en ellos una fuente de conformismo y dependencia por parte de las clases marginadas, de una u otra forma existen y están disponibles de manera más o menos accesible dependiendo del lugar en que te encuentres y pueden ser usados por ti. El verdadero problema con estos, eso sí, es que a diferencia de lo que las personas puedan creer, no siempre están a la mano para quienes más lo necesitan, sino que se encuentran en ocasiones custodiados por quienes más están despiertos para recibirlos. Y es algo que también he recalcado. En un estado de supervivencia, cualquier objeto u oportunidad, por mínimo que sea, es algo que no va a pasar desapercibido. Habrá siempre alguien que pretenda poseerlo. Los apoyos gubernamentales
están dentro de lo mencionado. De aquí de hecho deviene el llamado clientelismo político y aquellas personas que por lo menos en México se les denomina como caciques o en partes de Sudamérica, según entiendo, se les llama punteros. Para explicarlo, el primer fenómeno descrito es cuando un partido o un político en una relación informal intercambia favores por apoyos, normalmente votos, aunque no solamente. Los caciques o intermediarios, por su parte, son aquellas personas con más autoridad dentro de una comunidad a quienes se acercan estos políticos para hacer intercambio de recursos por apoyos o votos. Con esto no digo que te vuelvas político o que intentes ser el eje de un movimiento social. Lo que estoy diciendo es que tal como funciona en países como México o Argentina, mantener contacto con funcionarios públicos o intermediarios puede servir para canalizar recursos, organizar o en su defecto ser parte de acciones colectivas que se puedan servir tanto para patrocinar objetivos más o menos disruptivos que te beneficien a ti o a tu comunidad de algún modo. Tampoco lo anterior significa tener que creerles a los políticos, ni menos aún venderse. Más bien implica comprender tu posición de tal modo que juzgas pertinente la posibilidad de acceder a materiales y servicios que de otra manera no podrías conseguir fácilmente. Lo malo de esto, claro está, es que este tipo de acciones suelen encaminarse también a hechos contraproducentes, como ser utilizados para fragmentar las demandas comunes de una localidad, manipular a los individuos y en el peor de los casos convertir a las personas en blancos visibles, dependiendo. Al final es una espada de doble filo. El poder otorga posibilidades que el trabajo y el dinero por sí mismo no logran, pero al mismo tiempo contienen ciertos precios. Y no necesariamente estoy hablando de cosas terribles, sino de generar nuevos problemas e inconvenientes. De cualquier manera, reitero, cualquier discurso cuyo objetivo sea instruir sobre los mecanismos de la pobreza sería banal e incompleto si no contempla en algún punto la opción de las acciones colectivas, contribuir a otros, construir redes de apoyo mutuo y con estos obtener metas conjuntas más grandes es una vía tardada y compleja. Sí, pero estoy convencido que es la mejor manera de salir de esta condición. Aquí sí me puedo poner un poco más filosófico. Cuando se habla de vivir mejor, suele pensarse en lugares distintos, en la probabilidad de habitar casas lujosas, e incluso los sueños más aterrizados suelen tener como eje pasar a estar en departamentos o viviendas localizadas en zonas mejor acomodadas, casi siempre alejados de aquellos lugares donde se nació o donde se está actualmente. Sobrevivir a la pobreza suele verse, de hecho, me atrevo a decirlo, como un acto de escape. ¿Por qué? Simple, porque se observa como un acto imposible lograr cambiar las condiciones de vida de una comunidad en decadencia, ya sea por la falta de apoyo del Estado, ausencia del tejido social, la violencia encarnizada que se vive día a día o por la combinación de todos estos factores. Pero si pudieras hacer algo, si te tocara a ti incluso decidir sobre el destino de quienes te rodean, ¿preferirías escapar de tu hogar, sobrevivir cómodamente donde te encuentras si pudieras? Lo cual me lleva a la estrategia final, aquella que se aplica cuando todo lo demás ha fallado. Parte 7. El mundo cruel. Así como suena el título, la vida es cruel. No espero que con algún tipo de pensamiento idealista fuese a creer que zonas totalmente aisladas pudiesen de pronto ser punta de lanza para el cambio social. No porque no creyese que un mundo mejor fuera posible, sino realmente porque este tipo de cambios en zonas marginadas requieren esfuerzos conjuntos y trabajos coordinados que desafortunadamente no son fáciles de realizar, al menos en el corto y mediano plazo. Un hogar es un lugar cargado de simbolismo. Se trata de un sitio donde has pasado años de tu vida, inclusive pudiese haber pasado generaciones de familiares. Yo, por ejemplo, al menos recuerdo haber escuchado de miembros de familias que viven relativamente cerca dentro de determinados barrios, aquellos donde permanecen hijos, padres y abuelos coexistiendo en comunidades cercanas. Pero a pesar de ello, cuando se trata de sobrevivir y la posibilidad de realizar mejoras en tu calidad de vida se ha vuelto nula, no queda más que una solución: escapar. Emigrar como método de salir de la precariedad
Comienza con la comprensión incómoda de que el lugar en donde se nace se encuentra uno limitado, no porque uno mismo no se esfuerce, sino porque no existen oportunidades suficientes para seguir adelante, y en varios casos, las circunstancias de inestabilidad te impiden hasta vivir seguro. Entonces, ante ti, aparece el irse como una opción viable, no como un capricho, sino como una decisión de cambiar de entorno para redefinir tus posibilidades. Quien emigra lo hace porque sabe o intuye que en otro lugar el mismo trabajo puede valer más, existen mejores empleos, servicios o simplemente mayor estabilidad que donde uno se encuentra. No se trata solo de ganar más dinero, se trata de abrir un margen para ahorrar, aprender cosas nuevas, enviar ayuda a casa o empezar a construir algo donde antes parecía imposible. Emigrar, eso sí, implica romper una continuidad, dejar atrás aspectos importantes, asumir costos y enfrentar una nueva incertidumbre, muchas veces empezando desde abajo, en lugares a los que uno no pertenece. Si bien no es una solución mágica, puede ser una apuesta considerable cuando no queda nada más que hacer. Haciendo un poco de énfasis en esta cuestión, existen diferentes costos y riesgos en el acto de emigrar a un nuevo lugar. Primero que nada, debe observarse que independientemente de si uno se encuentra en buenos términos, separarse de un entorno familiar es complicado. Repercute en los ánimos de uno mismo, te aísla de lo conocido y en un todo te separa de esa red de apoyo emocional y material anteriormente descrita. Aquellos a quienes conoces ya no estarán contigo. Adicionalmente existirá un choque cultural, sea de ideas, formas de vivir o costumbres, además de ciertos riesgos sociales. Piénsalo de esta manera, al moverse uno queda desprotegido, vulnerable. Realmente solo te queda redescubrir aquello a lo que uno llama vida. No es lo mismo un entorno de pobreza más o menos conocido, donde se tiene un oficio, vínculos con personas y con la tierra donde se vive, a uno donde no hay nada de eso. Las estrategias en este sentido, a ser posible, pensar bien el momento de partir. Esto es, aprender aquellas cosas que serían necesarias saber del nuevo lugar a donde se irá, oportunidades laborales, costos de vida, cómo moverse en transporte y normas sociales básicas. Tener lo mejor definido que se pueda el lugar al que se plantea llegar y los oficios o fuentes de ingreso que se obtendrán antes de partir. En su defecto, tener cierta cantidad de recursos disponibles para sobrevivir durante un tiempo. Hay que hacer un paréntesis. Cuando hablo de escapar o emigrar, no necesariamente quiero que pienses en irse a otro país, pues incluso dentro de una misma nación, región o ciudad, mudarse es siempre una fractura sobre la vida que se está dejando y la nueva vida que se está empezando. Tampoco busco ser dramático. A veces la precariedad puede ser tan clara que se requiera incluso irse a otro país para poder sobrevivir, a veces solo de estado o de ciudad, o en la misma ciudad, lo que es más común. Uno mismo puede elegir tratar de escapar del barrio hacia zonas mejor acomodadas. Sin importar la opción, pienso que las estrategias aquí mencionadas son útiles para aumentar las posibilidades de que la nueva aventura llegue al objetivo deseado. También sería de ayuda tener personas conocidas al lugar al que se irá que sean confiables, pero también podrías tratar de partir con alguien más del mismo entorno. Y también, pero no menos importante, mantener el vínculo con el lugar al que se deja. Partir es difícil, sí, pero sería más difícil tratar de sobrevivir sin un sostén emocional, y si llegasen a fracasar las cosas, tener un lugar al cual volver. Epílogo de una vida desolada. La vida a veces golpea demasiado duro, al punto de que uno desearía que su mayor problema fuera con quién pasar una fecha festiva como San Valentín. Pero hay cosas que se sienten más horribles que la misma soledad, y eso puede ser la desolación. Una situación de soledad tan profunda en la que ya no solo se experimenta el encontrarse sin nadie que te acompañe. Es un estado de abandono total, de vacío y desesperanza. En el sentido de este trabajo, ya no solo implica solamente la falta de dinero. La desolación se refiere ya a una condición en la que hay una ausencia de otras personas, apoyo social o instituciones que sirvan para minorar la falta de dignidad. Es un vacío material, sí, pero también humano. Ante esto, más que una estrategia, se recomienda el ejercicio de la esperanza y el trabajo psicológico para poder acompañar esta difícil situación. Buscar la supervivencia es un instinto básico, pero también un objetivo más sublime, tal como mencioné al principio, es tratar de vivir dignamente, pensar a largo plazo, tener un propósito. Esto puede ser la guía en momentos de dificultad, un estado de bienestar al cual llegar, o por lo menos la felicidad de ver a alguien más, como un hijo o un hermano, llegar a ese punto gracias a tus esfuerzos. Ten en cuenta que la pobreza implica en varias ocasiones una condición de degradación constante de la dignidad. Las humillaciones están entonces en diversos lugares.
Se te discrimina por tu aspecto, tus costumbres. Es probable que para algunos no seas más que un número que puede servir para obtener votos, otros como mano de obra barata. Para otros más serás un fracasado o una fracasada. En casos más sutiles incluso, serás tratado con condescendencia como un animalito el cual debe ser ayudado. Lamentablemente hasta para ti, en ocasiones tendrás que pisotear esa misma dignidad como una máquina para poder llevar a cabo diversas tareas o para poder resistir ante la presión. Sea como fuere, la dignidad de una persona la debe definir el mero hecho de ser humano. Por lo tanto, merecer un trato respetuoso. Ser pobre es una condición, no una definición. Esto lo digo porque es necesaria una fortaleza ulterior que vaya más allá de las mismas acciones, motivaciones o recursos de los que se disponga. Lo importante es no olvidar eso. Asimismo, es necesario mantener un pensamiento que pueda evitar reacciones impulsivas, el sentimiento de derrota y en cambio pueda canalizarlos en el ejercicio de la disciplina. En el mismo ámbito, se invita a tener medios de esparcimiento o recreación que sirvan de desahogo o diversión. Pues a pesar de la ardua labor que se tenga que hacer todos los días, la totalidad de la vida no debe girar en torno a cumplir metas. El juego, las diversiones, pasatiempos, las fiestas y el mismo descanso son también necesarios. Regular los tiempos entre productividad y reposo es vital para mantener motivación y energías. De la misma manera, en la medida de lo posible, debes evitar la ingesta o el uso de medios que puedan utilizarse como vías de escape. Sustancias, bebidas, apuestas, objetos de placer. No quiero decir con ello que no puedas de vez en cuando recrearte de alguna manera, pero sí que en este punto eres especialmente vulnerable. Ya probablemente hayas tenido o tengas que pasar por sucesos traumáticos y no tengas el dinero disponible para acceder a ayuda psicológica. Su uso es riesgoso, entonces podría servir como una falsa manera de escapar hasta el punto de lapidar cualquier posible futuro. Ten en cuenta a otros, no evites recibir apoyo cuando te sea posible, sea material o emocional. Es un camino duro, por lo que no vendría mal ir acompañado. Por último, y quizá además algo fundamental, practica la esperanza. Aquí no hablo de creer en Dios o algo por el estilo, necesariamente. Me refiero a reconocer la dureza de la realidad. Es demasiado ilógico creer que solo con trabajo duro podrás salir de la pobreza. La ayuda rara vez vendrá en camino. Parecerá a veces que no hay nada que hacer. En este punto, cuando se sienta la desolación, practicar la esperanza significa seguir actuando aun cuando no hay resultados aparentes o el camino parece no llevar a ningún lugar. Se trata de no abandonar la posibilidad de que las cosas puedan mejorar, al menos de manera lenta o paulatina. No es fe ciega, ingenua ni pasiva. Es activa mientras se siga intentando, mientras se tenga un propósito sublime. Bien, ha sido un trabajo algo largo. Me gustaría poder seguir ahondando en el tema. Realmente siento que hablé de forma muy superficial. Naturalmente es algo de lo que se puede decir un montón, y de hecho se ha dicho un montón. Aún así creo que al menos del tiempo que llevo académicamente se suele escribir al respecto de estrategias más del estilo de la acción colectiva o el trabajo gubernamental. Y por otro lado, en canales de contenido, cuando no es lo anterior, se observa que desde un plano individual se lleva a cabo la cuestión, pero dejando de lado todo lo anterior. A propósito, no solo he hecho esta pequeña guía como ejercicios prácticos para realizar, también ha sido un trabajo de descripción de las estrategias de supervivencia que ya se realizan o que ya realizan las personas pobres para poder salir de su situación. En otras palabras, creo que ha sido una buena combinación, sobre todo tomando en cuenta que antes que saber a profundidad de un tema, solemos observarlo, cuál es la utilidad de un saber para nosotros. No he tocado otros aspectos como el trabajo coordinado en diferentes niveles, estrategias para prevenir distintos desastres, crisis económicas, ni lo mencionado al principio, cuando se vive en condiciones de pobreza extrema, que en otros casos quizá no conozco. Intencionalmente tampoco he tocado estrategias poco éticas que puedan llevarse a cabo para salir de la pobreza. No por una cuestión moral, sino por practicidad, pero es algo de lo que me quisiera hablar en algún otro momento. Decir también que tampoco pretendo hacer la guía definitiva ni decir de alguna manera que soy el único que toca esta temática. Lo primero no lo puedo hacer porque cada caso es particular, entonces es una guía general que más o menos puede ayudar a tener una mejor perspectiva sobre aquello que seguramente ya haces para salir de la pobreza, pero que también puedas observar lo que otros también hacen para que lo tengas en cuenta. E igualmente, si afortunadamente no te encuentras en esta situación, puedas tener una idea más amplia de lo que hacen las personas pobres para sobrevivir.
Y bueno, ya para finalizar, he de decir que desde hace un tiempo empezó a interesarme la creación de contenido, entonces mi objetivo más allá de vivir de ello es la de consolidar los esfuerzos en un mayor propósito, el cual es construir un canal que pueda ser una vía de apoyo y reconocimiento para diferentes personas. Si te es posible, deja tu comentario, tu apoyo y tu recomendación. Ya no tengo nada más que decir, entonces estaré aquí y gracias por escuchar.